Muy bien, al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a nuestro tema de hoy. Vamos a ver el día de hoy, Juan capítulo 1, versículo 29. Veremos nada más un solo versículo en esta ocasión, porque el contenido de este versículo tiene muchas riquezas. Y en la enseñanza anterior nosotros vimos, ahí con sus Biblias abiertas, ahí síganme con su vista, en la enseñanza anterior nosotros vimos Juan capítulo 1 del versículo 19 al versículo 28, que tenía que ver con esta comitiva que es enviada a Juan el Bautista, una comitiva conformada por sacerdotes y por levitas. Y aprendimos que ellos, aunque fueron a buscar al Señor y el Señor estaba muy cerca de ellos, no lo encontraron, porque de hecho el tema que vimos el domingo anterior fue buscando sin querer encontrar. Muchos el día de hoy se encuentran así en una búsqueda del Señor, pero sin querer encontrarlo, porque ellos saben que cuando encuentren al Señor, el Señor les va a demandar de sus vidas el dejar sus pecados, les va a demandar en sus vidas el preparar el camino para el Señor, como lo vimos en la enseñanza anterior, y muchas veces realmente la persona que dice que quiere buscar al Señor realmente no quiere eso. Entonces nos llegamos a colocar, al igual que los levitas y los sacerdotes, en una búsqueda realmente sin querer encontrar, ¿sí? Y bueno, vamos entonces a el versículo que tenemos el día de hoy. Está fresca en nuestra mente esa narrativa que se tuvo, esa experiencia que tuvo Juan el Bautista con esta comitiva. Y ahora el versículo 29 dice lo siguiente, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Muy bien. El tema que tenemos para el día de hoy se va a titular La ofrenda de Dios. Y este tema, en verdad, el contenido que tenemos en esta mañana, en este versículo, es extremadamente impresionante, es rico en cuanto a la teología que contiene. Y el tema impresionantemente es la ofrenda de Dios, una ofrenda que Dios va a presentar. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor pueda abrir nuestros corazones, que Él nos libre de buscar sin querer encontrar, que Él disponga nuestros corazones para escuchar su palabra y que Él se pueda revelar a través de su palabra a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este momento. Vamos a tu palabra, Señor, en estos instantes, Señor, a escudriñar tu palabra. Te rogamos que a través de la guianza de tu Espíritu Santo prepares nuestros corazones, abras nuestros corazones, nos libres de distracción, nos libres del cansancio. Ayúdanos a pagar el precio de la sana doctrina, Señor, como dice el apóstol Pablo. Y, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Revela al Hijo de Dios a través de tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones, bendice, dirige tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice entonces el día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, exclama: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a comenzar a entender este versículo. Primero, el siguiente día. ¿A qué siguiente día se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo al siguiente día comprendido desde el versículo 19 al 28, es decir, al siguiente día después de que Juan recibió a esta comitiva de sacerdotes y levitas. Ve que Jesús se está acercando a Juan. Ahora, aquí es muy importante que nosotros entendamos ¿de dónde es que viene el Señor Jesucristo? Ya estamos entendiendo que esto se está dando justo después de Juan con la comitiva de sacerdotes y levitas, pero ahora la pregunta es, ¿y de dónde viene Jesús? Y los teólogos, los eruditos, dicen que es muy probable y es casi realmente haciendo un ajuste en los tiempos del ministerio del Señor Jesucristo, el Señor Jesús vendría de 40 días de haber estado en el desierto, de haber sido tentado en el desierto, ¿sí? Entonces, si esto es así, que es lo que los tiempos nos están indicando, entonces esta escena
recobra una importancia muy grande, porque esto quiere decir entonces que lo primero que hace el Señor Jesús después de que sale del tiempo de prueba, y dice Lucas el Evangelista que salió en el poder del Espíritu Santo, es decir, lo primero que hace, o de los primeros eventos que hace, es presentarse, como vamos a ver en este versículo, como Cordero de Dios. Lo primero que hace en su ministerio, y esto es muy ilustrativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, se acerca Jesús a donde se encuentra Juan. Vean, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo... Y este dijo, obviamente se entiende que Juan está rodeado de personas. ¿Qué personas está rodeado? A las que Juan les está predicando, ¿sí? Que están escuchando el mensaje de arrepentimiento. Y Juan, cuando lo ve, exclama con emoción, con gratitud, conmovido, con mucha maravilla, y les dice: vean, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos que Juan está realmente conmovido, maravillado, sorprendido de que con sus ojos está viendo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se está aproximando a él, y sin duda alguna, los que se encontraban ahí voltean con grande asombro a ver a Jesús, y seguramente, al igual que Juan el Bautista, es una escena en la que están conmovidos, maravillados y llenos de gratitud, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto sencillamente por la cultura judía en la que ellos se estaban encontrando en ese momento. Tanto los gentiles como los judíos que estaban ahí recibiendo el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, ellos sabían que para los judíos el cordero tenía un significado muy especial, y el papel que asume Jesús cuando se acerca a Juan es de cordero. Esto en la mente de ellos, rápidamente ellos lo entienden completamente. Nosotros en nuestra mente occidental, en nuestra mente latino-mexicana, pues no lo alcanzamos a comprender, pero ellos lo entienden profundamente, ¿sí? El cordero para ellos tiene un significado muy, 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 muy especial, ¿sí? ¿Por qué? El cordero era un animal que se empleaba para los sacrificios, ¿sí? Y de hecho, escuchen con mucha atención, el cordero fue la única ofrenda de sacrificio dada por Dios en cuanto al pecado. Ustedes leen todo el Antiguo Testamento, había palomitas, había X animales que se ofrecían para distintos sacrificios, pero el único animal para el sacrificio, para el perdón de pecados, el único sacrificio que Dios dio fue los corderos. Y tiene mucha importancia los corderos. Ahora, vamos al libro de Levítico para entender un poquito este aspecto, para poder entender por qué en la mente judía el cordero tiene una importancia muy grande, tiene una particularidad muy extraordinaria. Y vamos al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 8, y ahí sí vamos todos, pongan ahí un separador en Juan, vamos a Levítico porque sí quiero que lean este versículo, y aquí nosotros nos vamos a trasladar hasta el Antiguo Testamento para comprender de dónde surge esta imagen del Cordero y por qué esta imagen del Cordero se hace tan importante, tan sumamente importante para el judío. Un historiador de hecho decía que el Cordero era el animal que no se casaba, que no se mataba, porque tenía una importancia muy, muy particular. Y esto lo vemos desde Levítico capítulo 16, del versículo 8 hacia adelante. Levítico capítulo 16, del versículo 8 hacia adelante. Aquí nosotros, el libro de Levítico nos presenta varios tipos de sacrificios que el Señor está ordenando. Hay un sacrificio que es el único sacrificio que tiene que ver con el perdón de pecados, y es el sacrificio conocido como la expiación. Entonces, en ese sentido, el cordero es el único sacrificio que Dios da para el perdón de pecados. Ahora, ya estamos en Levítico, veamos el versículo 8, dice:
Aquí se da toda la reglamentación de cómo se va a ejecutar este sacrificio y dice, y echará suertes Aarón, Aarón es el sacerdote, sobre los dos machos cabríos. Se tienen entonces dos corderos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazael, al desierto. Y versículo 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su causa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Tomará, versículo 14, tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y entonces, de esta reglamentación que se tiene para este sacrificio de expiación que tiene que ver con los pecados, vean, se tienen dos corderos. Uno es enviado al desierto. Obviamente en estos dos corderos se ponían la mano sobre los corderos, se transferían, se confesaban los pecados, es decir, se transferían los pecados a estos corderos. Tiene simbolismos el Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a explicar, pero un cordero era enviado al desierto, ¿sí? Ese cordero enviado al desierto y ante la vista de ellos, mientras más se alejaba al desierto, desaparecía ese cordero, ¿sí? Y esto estaba simbolizando que los pecados eran llevados, que había un cordero que se llevaba los pecados del pueblo. El otro cordero tenía una suerte tal que él era llevado al sacerdote y el sacerdote lo degollaba. Es decir, simbolizaba el castigo de los pecados sobre el cordero. Entonces, desde el Antiguo Testamento se tiene estas dos acciones: alzar, llevar los pecados y recibir el castigo por los pecados. Entonces, en la mente de los judíos, cuando están escuchando y cuando Juan les dice, vean, aquí viene el Cordero de Dios, ellos en su mente están entendiendo que Dios dispuso como única ofrenda por el pecado los corderos. O sea, ellos rápidamente están diciendo, es la ofrenda de Dios, la ofrenda que Dios dispone para el pecado, que son los corderos. Ellos están entendiendo que el cordero debe ser inmolado. Entonces, ellos están entendiendo que si ese cordero va a ser inmolado, ese cordero va a ser sustituto de ellos, sustituto del pecador. Ellos están entendiendo que la sangre del cordero, que ese cordero que va a ser mi sustituto en esa ofrenda a Dios, ese cordero, esa sangre que va a derramar, esa sangre se debe de rociar. Y entonces ellos entienden, su sangre tiene que ser rociada para que el sacrificio esté completo, es decir, para que los pecados sean perdonados. Y ellos están entendiendo, sobre todo, bajo la figura del cordero, entonces tomada desde el Antiguo Testamento, que Dios alza los pecados, que Dios carga, que Dios se lleva los pecados y que Dios se lleva o se hace culpable de los pecados. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, para entender un aspecto que necesitamos nosotros comprender. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, los sacrificios que tenemos en el Antiguo Testamento estaban apuntando hacia adelante y estaban apuntando hacia cada uno de estos miles de corderos que se sacrificaron en el Antiguo Testamento estaban apuntando al Cordero de Dios que vendría y que sí quitaría completamente el pecado. Esto significa que, aunque era el sacrificio de la expiación, era un sacrificio que tenía que ver con los pecados, el pecado no era quitado.
De alguna forma Dios perdonaba sus pecados, pero el pecado continuaba, el pecado no era, el dilema del pecado no era resuelto completamente, porque la idea era que era tipo, imagen del Cordero que vendría en algún momento, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a Juan 1:29, nuevamente para poder comprender. Entonces, cuando nosotros ya con esta óptica, esta pequeña explicación, este antecedente, este contexto que acabo de darles, ahora entonces cuando nosotros leemos que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y exclama y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo es que Juan, cuando está viendo a Jesús, está diciendo, véanlo, aquí viene. Él es el sacrificio el sacrificio de Dios que quita nuestros pecados. Y entonces nosotros necesitamos entender al menos cuatro aspectos que se derivan de este versículo 29. Número uno, necesitamos entender el aquí está, el aquí viene. Necesitamos entender Él es el Cordero de Dios. Él es la ofrenda de Dios por el pecado. Necesitamos entender que Él quita nuestros pecados y necesitamos entender lo que es el pecado, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros entender que cuando Juan el Bautista está diciendo, aquí viene el Cordero de Dios, véanlo, aquí delante de sus ojos, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es algo romántico que está diciendo Juan el Bautista, no es algo teológico que está diciendo Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista está diciendo en ese momento es una realidad que las personas que estaban ahí sin duda alguna comprendieron plenamente, pero que nosotros quizás no alcanzamos a comprender. Lo que Juan les está diciendo en ese momento es, Jesús es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Vean, está caminando la ofrenda de Dios delante de nuestros ojos, la ofrenda que Dios está dando por el pecado de nosotros. ¿Esto qué implica? Esto implica que ante sus ojos estaba caminando aquel de quien 3 años después se cumplirían las escrituras, y por lo menos un par de escrituras vamos a ver en esta mañana. Delante de ellos estaba caminando quien cumpliría Isaías 53:7. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 7. Esta profecía se da 700 o 1000 años antes de la llegada del Señor Jesucristo, y es una profecía que ahora ellos, cuando ven que el Cordero de Dios está caminando, bueno, pues están viendo a la persona que ni más ni menos en 3 años estará cumpliendo esa profecía. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Isaías, después de Salmos, hacia adelante, pero ahí estamos en Isaías. Isaías, capítulo 53, versículo 7. ¿Listos todos? Vean, dice lo siguiente. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía nos está diciendo que un día el Mesías, el enviado de Dios, sería el Cordero de Dios. Y que el Cordero de Dios, vean, angustiado, afligido, no abre su boca, es llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, no abre su boca, etcétera. Esto está implicando que el Cordero de Dios se sometería por completo a aquellos que lo oprimirían. Y es algo que sucedió en la vida del Señor Jesús. Tanto el juicio religioso como el de los romanos, el rechazo del pueblo, Él se sometió voluntariamente y por completo a aquellos que lo iban a oprimir. Y esto está implicando también que Jesús, a quien estaban viendo acercarse Juan el Bautista, asumiría el papel de un cordero.
sacrificado, del Cordero de Dios sacrificado. Ahora, quiero que vean aquí que esta profecía inicia diciendo, angustiado él y afligido. La palabra angustiado viene del texto original hebreo, de un término hebreo que significa dos cosas. De hecho, este término en el original hebreo, por la composición que tiene, significa dos cosas. Lo primero que significa es exigir con rigor el pago de una deuda, ¿sí? Y número dos, significa ser tratado brutalmente y sin piedad. Y la palabra afligido significa en el original hebreo humillado. Entonces vean, Jesús asumiendo el papel de Cordero de Dios, está diciendo el profeta, él sería tratado con rigor extremo, como si se le estuviese cobrando una deuda. ¿Cuál deuda es la que se le estaría cobrando al Señor de una manera tan grosera, tan aguda, tan feroz? ¿Cuál deuda? La deuda de nuestros pecados. Y Jesús sería altamente humillado. ¿Por qué sería humillado? Por nuestros pecados. Entonces, vean, esto es lo que el Cordero de Dios estaría haciendo 3 años después de esta narración que tenemos en Juan 1:27. Ahora, quiero que vean ahí en Isaías 53:7 que dice, como Cordero fue llevado al matadero. La palabra matadero que se utiliza aquí es el término hebreo yubhal, que significa altar de sacrificio. Ahora, sacrificio o altar de sacrificio en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío, significa una muerte agresiva, ser degollado. Por ejemplo, estábamos viendo en el sacrificio de la expiación, o sea, una muerte agresiva. Entonces, el profeta está diciendo que el cordero sería llevado al matadero, lo cual está implicando que Jesús, asumiendo su papel de Cordero de Dios, iría al sacrificio, es decir, tendría una muerte agresiva en la cruz. Y entonces vemos que todo esto se va a cumplir perfectamente en el Señor Jesucristo. Ahora, la figura del cordero que enmudece, que no abre su boca, porque aquí 2 veces lo dice, no abrió su boca, y luego dice enmudeció, no abrió su boca. Este cordero que enmudece en el pensamiento judío tiene 2 aspectos muy importantes para ellos. El primero es, tomado del cordero de la expiación, es que el cordero toma nuestros pecados, se lleva nuestros pecados, y la implicación es que un animal inocente está siendo ejecutado por nuestra causa, por nuestros pecados. Es el primer pensamiento judío que se tiene. Y el otro pensamiento judío que se tiene es que este cordero que es sacrificado, que es llevado, ellos, conocedores de los corderos, entienden que la anatomía propia de los corderos es que ellos no tienen la fuerza para presentar una resistencia. Entonces esto está implicando que el corderito, que el animal cuando es llevado al sacrificio, son animales que no pueden oponer resistencia y que ellos ven su propia muerte. Que ante el temor que tienen ellos, el miedo que ellos ven el cuchillo que atraviesa su cuello, etcétera. O sea, ellos ven su propia muerte. Y el profeta está diciendo entonces que es lo que va a suceder con este cordero, con el Cordero de Dios, ¿sí? Que el Cordero de Dios hará exactamente esto por el pecador, que irá a una muerte agresiva, una muerte de cruz, y que en ese camino a la muerte y estando en la cruz, él no abriría su boca para nada, ¿sí? Él estaría totalmente en silencio. Un autor dice, gracias a Dios que Jesús no habló en la cruz, que no abrió su boca. Y dice este autor acertadamente, porque si Jesús hubiese abierto su boca, quizás hubiera dicho, yo no soy culpable, el culpable son ellos son los pecadores. Pero gracias a Dios, Él guardó silencio. Entonces, esta imagen del Cordero que va al matadero y que enmudece y que presencia su propia muerte, no debemos nosotros verla desde el punto de vista sensual solamente, ¿sí? Aunque eso es enternecedor, ver que el animalito no pone ninguna resistencia y va a experimentar su propia muerte, sería algo muy enternecedor para nosotros, y más entendiendo que es el Señor Jesucristo quien lo haría. Pero la verdad de esto es mucho más profunda. La verdad de esto implica en estas verdades. Verdad número 1, en que Jesús sería el Cordero de Dios. Verdad número 2, en que Jesús sería mi sustituto.
Es decir, que Jesús toma mis pecados, toma tus pecados y dice, yo los voy a cargar, hazte a un lado. Sería que Jesús cargando mis pecados, Él se presenta ante un Dios que es santo, 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 y entonces aquí la verdad central que tiene esto es que el Cordero de Dios se presentaría ante Dios, lo cual no sería nada nuevo porque el Verbo es eterno y el Verbo ha convivido con Dios en una comunión extraordinaria, pero en esa presentación que tiene ante Dios sería con mis pecados. Y ese es el problema, que tan solo uno de mis pecados que cargara Jesús, con eso ameritaría toda la ira de Dios y Él se presentaría con mis pecados, con tus pecados, con nuestros pecados y se estaría presentando ante Él. Ahora vean Isaías 53:10. Cuando Jesús se presenta ante el Padre con nuestros pecados, por eso dice el profeta, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, Dios desató toda la ira sobre Jesús, asumiendo el papel de Cordero de Dios por nuestra causa. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver otra escritura que tiene que ver con esta realidad de Jesús como Cordero de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vean lo que dice este texto, y este texto a veces no alcanzamos a disfrutar la riqueza que contiene este texto. Vamos a entender plenamente lo que este texto nos quiere aportar, nos quiere decir. 2 de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Entonces, a ver nuevamente, 2 de Corintios 5:21, ahí está, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Ahora, aquí lo que este texto está diciendo es que Jesús sería hecho pecado por nosotros. ¿Qué significa esto? Esto es lo que en la teología se conoce como el principio de la imputación, ¿sí? Que Dios trataría a Jesús como si fuera pecador, aunque Jesús nunca fue pecador. Ahora, si alguna vez tú te has preguntado, ¿y cuál es el trato que Dios le da a los pecadores? ¿Cuál es el trato que debe recibir un pecador? ¿Cómo es que Dios trata a un pecador? Bueno, el principio de imputación nos enseña cómo trata Dios a un pecador. ¿Cómo trató Dios a Jesús en la cruz? Ahí está la respuesta. Así es como Dios trata a un pecador, como trató a su Hijo en la cruz. Ahora, mucha atención con esto. Este principio de imputación, es decir, que Jesús toma nuestros pecados y, como dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no significa que Jesús se convierte en pecador, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros entendamos. No significa que Jesús se convierte en pecador. Significa que es hecho pecado por nosotros. ¿Qué significa eso? De manera más clara, si no significa que se convirtió en pecador y significa que es hecho pecado por nosotros, ¿qué significa eso? Significa que es hecho responsable de nuestros pecados. Ahora, por favor, tratemos de comprender estas verdades. Jesús asumiría cada uno de nuestros pecados y Él delante del Padre sería responsable de cada uno de nuestros pecados. Piensa por un momento todos los pecados en tu vida que has cometido, toda la grosería de pecados, la maldad de pecados que hemos cometido, cada uno de ellos estaban ahí en Jesús. Y Jesús sería responsable por cada uno de mis pecados, por cada uno de mis malos caminos, ¿sí? Pero una gran realidad que se pierde de nuestra vista. Jesús, aunque es hecho pecado por nosotros, es decir, es responsable de nuestros pecados, de cada uno de nuestros pecados, cuando Jesús está en la cruz, Él nunca dejó de ser santo. Porque los atributos de Dios
no se pueden quitar de la persona de Dios. Los atributos de Dios son eternos y Jesús permaneció siendo santo en la cruz. Y esto, si no lo habías visto tú o lo habías contemplado en algún momento, ¿qué significa que Jesús es hecho pecado por nosotros, es hecho maldición por nosotros, pero aún así sigue siendo un Dios santo en la cruz? ¿Qué significa? Significa que además del dolor atroz de los padecimientos de la cruz, que son realmente espeluznantes, que además del terror de presentarse ante un Dios santo, cargando todos los pecados del mundo, Él tiene sobre sí, en ese momento y a lo largo de esas horas de la crucifixión, Jesús carga sobre sí mismo lo que eternamente ha aborrecido su alma, que es el pecado. Y entonces ahí tenemos al Señor Jesús, por un lado, con los clavos, con la lanza, con la flagelación en su cuerpo, siendo triturado totalmente, el terror de presentarse ante un Dios que es santo y cargando toda la responsabilidad de los pecados del mundo, pero aún tenemos que el dolor también grande que está padeciendo el Señor es que Él está cargando sobre sí lo que su alma aborrece profundamente, que es nuestro pecado. Cada una de nuestras mentiras, cada uno de nuestros robos, de nuestros adulterios, de nuestros malos pensamientos, de tantas cosas, ahí el Señor lo está cargando, pero es algo que Él en su santo ser aborrece completamente. Y Él es tratado como culpable por todos los pecados cometidos, sin haber cometido un solo pecado. Y la ira de Dios, así como el cordero que lleva la suerte del sacerdote, es acercado al sacerdote y el sacerdote coloca el cuchillo en su cuello y lo degolla. Entonces, Juan 1:29, vamos a regresar nuevamente a Juan 1:29. Y yo creo que ya con esta explicación, cuando nosotros estamos leyendo Juan 1:29, nuestra óptica cambia y hay una profundidad en lo que contiene este versículo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan, el Bautista, el profeta, que no ha habido otro profeta como él, dijo: véanlo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Véanlo, ahí tienen la ofrenda de Dios por nuestros pecados. Véanlo, ahí tienen al Cordero que va a cargar y se va a llevar nuestros pecados. Véanlo, ahí tienen al Cordero que será degollado por nuestros pecados. Véanlo, ahí tienen al que se hará responsable de nuestra culpa y se llevará nuestros pecados. Y como mencioné, Juan el Bautista, por la composición griega, cuando dice esto, lo dice en una expresión en verdad lleno de gratitud, lleno de asombro, lleno de alegría, lleno de agradecimiento en su corazón, al igual que los que estaban ahí rodeando a Juan el Bautista. Todos, cuando están viendo a Jesús, están viendo al Cordero de Dios, están viendo al sacrificio que Dios dio a esta humanidad para la redención de nuestros pecados, y en todos ellos hay una gratitud, asombro, alegría, arrepentimiento, y están recibiendo al Cordero de Dios y diciendo: Señor, gracias porque estás mandando al sustituto por mis pecados. Pero la realidad, el día de hoy que nosotros tenemos, es una realidad muy dolorosa. Porque aunque esta gran verdad que hemos visto en este versículo, aquí está el Cordero de Dios, aquí sigue estando el Cordero de Dios que sigue quitando el pecado del mundo, aunque es la mejor noticia que todo ser humano puede escuchar, lo más doloroso es que el mundo dice: ¿y cuál pecado si yo no tengo pecado? Lo más doloroso es que el cristiano nominal dice, el que dice que cree en Dios, dice: ¿pero cuál pecado si yo no tengo pecado? Porque no alcanzan a comprender lo que es pecado. Hay una definición de un predicador, John Piper, y él hace una pregunta: ¿qué es pecado? Y él contesta de una manera pues muy completa. Y él dice: pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada,
la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Y podríamos decir, pecado es ver al Cordero de Dios que se está acercando a nuestras vidas, ver a aquel que va a cargar todos nuestros pecados, va a resolver el dilema de nuestro problema eterna, de la culpabilidad, perdonar nuestros pecados, llevarse nuestros pecados, cargar nuestros pecados y todavía decir, ¿cuál pecado si yo no tengo pecado? Pecado es no ver al Cordero de Dios como aquel que quita el pecado del mundo. Entonces, concluimos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, véanlo. Y hace esta exclamación este profeta que con esta iluminación de Dios sabe que es Jesucristo mismo, que es la ofrenda que Dios está dando a este mundo, y les dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vimos la reacción que tuvieron ellos, y la pregunta para concluir es, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando Juan el Bautista te está diciendo en este momento, aquí está el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo? Aquí está el Cordero de Dios que se va a hacer responsable por cada uno de tus pecados. Aquí está la ofrenda que Dios está dando por tus pecados. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta ante la ofrenda que Dios está dando por tus pecados? Que Dios nos libre de que pensemos, pues Señor, yo no te lo pedí, ¿cuál pecado? Yo no soy malo, yo no soy tan malo. Que Dios nos libre de ello y que en verdad Dios abra nuestros corazones al punto de decir, Señor, no merecías ir a la cruz por mí, no tenías que haber pensado en mí, Señor, en tu soberanía, en tu poder. Si tú me hubieses mandado al infierno, tú hubieras recibido gloria porque estarías haciendo tu voluntad y tu santa ira hubiera sido vertida sobre mí. Pero Señor, gracias por ese Cordero, por esa ofrenda, por mis pecados que tú estás dando a través de Jesús. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es ir al Cordero de Dios y decirle, Cordero de Dios, quita el pecado de mi vida, de mi ser. Entrego mi vida completamente a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta verdad, Señor. Pero queda en nuestros corazones, Señor, esa expresión que ha mencionado Juan, el autor de este evangelio, que dice que vino a las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron, las tinieblas no lo abrazaron, no lo recibieron. Pero tu palabra dice, mas aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver al Cordero de Dios. Abre nuestros ojos para que podamos ver nuestros pecados, que podamos ver que fue por nuestros pecados que tú, Señor, diste esta ofrenda por nuestros pecados a través de tu Hijo Jesús. Abre nuestros corazones, Señor, para que creamos en el Cordero de Dios, para que nos entreguemos al Cordero de Dios y para que, Señor, podamos tener esa bendición, Señor, de que alguien llevó cada uno de mis pecados, y darte gracias porque, Señor, el Cordero enmudeció en la cruz del Calvario. No pronunció ni una sola palabra, no hubo juicio, no hubo reproche, y toda tu santa ira fue vertida sobre el Cordero de Dios, quien quita mis pecados. Ayúdanos a que esta verdad sea carne en nuestros corazones y vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.